La vida se mueve veloz, pero ¿está llevándolo a donde usted quiere ir? Usted puede pasar años buscando algo que no tiene solo para acabar en donde no quiere estar. Explorando lo que el mundo tiene para ofrecer, a menudo no hallamos nada. Sin embargo, su jornada por las vueltas y revueltas de este mundo no tiene que ponerlo en las sendas del desaliento y desesperanza. Permítame decirle cómo emprender la jornada de su vida. Es una aventura con Dios como su guía, en la cual usted descubrirá la paz, el propósito y el poder que ha estado buscando. Es una jornada de bendición inimaginable. Y esto es lo asombroso. Con Dios, usted ya tiene todo lo que necesita para su jornada en la vida. No es la mitad de lo que necesita, ni una buena porción de lo que necesita. Dios le ha dado todo lo que necesita. Dios nunca se propuso que usted anduviera tropezando en su camino todos los días y sin avanzar y sin preparación al futuro. Así que, ¿a dónde quiere ir? Es tiempo de desempacar todo lo que Dios le ha dado. Descubra cómo usted ha sido equipado para esta jornada y cómo puede vivir con confianza. Porque usted, amigo mío, tiene todo lo que necesita. Soy David Jeremiah. ¿Se han sentido limitados en su fe? ¿Como si su potencial espiritual fuera definido por sus problemas y circunstancias? Aspirando a vivir una vida cristiana, ¿les parece que la vida misma les impide ser eso que podrían ser? Debemos emprender el viaje para ser más como Cristo. ¿Pero siente que ese esfuerzo con un destino imposible de alcanzar? No dejen que eso los disuada del viaje en sí. Dios nos llama a ser más como Él. Y hoy en Momento Decisivo descubriremos los pasos que los apoyarán en su viaje hacia la piedad. En mi mensaje titulado Un carácter semejante al de Cristo. Así que viaje conmigo a través de los Estados Unidos y acompáñenme a la ciudad de Nueva York, muy por encima de Central Park, en el Upper Room del Jazz en el Lincoln Center, para mi serie Todo lo que necesita. Ya sea que lo sepa o no, Dios le ha equipado con todo lo que necesita para desatar el poder de Dios sobre su vida. ¿Sorprendido? Permita que el Dr. Jeremiah le enseñe cómo es posible, en su nuevo libro, Todo lo que necesita. Su mensaje es simple. Aplique los 8 pasos esenciales a su fe, y su vida no volverá a ser la misma jamás. Todo lo que necesita es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Momento Decisivo también le ofrece un set completo. Por una donación de $75 o más, obtenga el libro Todo lo que necesita, la guía de estudio correspondiente, 10 mensajes de la serie en formato CD o DVD. Además, con cualquier pedido, usted recibe en forma absolutamente gratuita el exclusivo folleto Todo lo que necesita, con referencias bíblicas que le ayudarán a fortalecer su caminar cristiano. Para ordenar o para más información, conéctese a nuestro sitio web o llámenos a Momento Decisivo hoy. Gracias por acompañarnos en la serie Todo lo que necesita, en Momento Decisivo. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el folleto Todo lo que necesita, con referencias bíblicas absolutamente gratis. Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, con su mensaje, Un carácter semejante al de Cristo. Leí una historia sobre un hombre llamado Ken James que conducía desde Houston hasta su hogar en Gregory, Texas. Y fue en los días cuando las estaciones de servicio tenían personas que salían y cargaban gasolina al carro y limpiaban sus parabrisas. Y entonces, él estaba en una de esas gasolineras y el empleado comenzó a lavar su parabrisas. Ken le preguntó cómo estaba. Y el empleado dijo, bien, ahora estoy bien, muy bien. Pero un tiempo atrás mi vida estaba tan sucia como su cristal infestado de insectos. ¿A qué se refiere? Dijo, mi vida era un desastre hasta que Jesucristo me limpió. Eso fue hace muchos años, pero él nunca olvidó la simple declaración de este joven. Cuando recibimos a Jesús como Salvador, somos limpiados y perdonados y vamos rumbo al cielo. Pero aún no somos perfectos, ¿no es así? Amén. Tenemos que seguir lavando nuestros parabrisas. Crecer en la piedad es un proceso continuo.
Estoy ahí desde hace 50 años y a veces siento que ni siquiera he empezado. Y esto es lo que Pedro nos dice en el gran pasaje que estamos estudiando. ¿Recuerdan cómo empieza? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Noten esa palabra. Dios ya les ha dado todo lo que necesitan para una vida piadosa. No podemos hacer nada para llegar al cielo, ni buenas obras que nos den acceso. La única manera es por fe, por gracia. No pueden ir al cielo haciendo cosas buenas, porque para calificar tienen que ser perfectos. Deben sacar un 10. Es todo. Nadie puede hacerlo. No hay justo ni aún uno. No se puede llegar al cielo haciendo buenas obras. Efesios dice que no es por sus obras que llegan al cielo, sino por la fe en Jesucristo. Pero de seguido dice, por lo tanto, como cristianos, desarrollen buenas obras. Esa es la voluntad de Dios. Es decir, no hacemos cosas para poder ir al cielo, pero una vez que Dios nos da vida eterna y camino al cielo, y somos salvos y creyentes, la Biblia dice que nos dediquemos a buenas obras. Dios quiere buenas obras, pero en el lugar correcto. No vienen antes de la cruz, vienen después de la cruz. Así que esto que estamos hablando es una parte de la cooperativa que tenemos con Dios. Así que empecemos aquí, en el lugar correcto. Hagámonos la pregunta, ¿qué es la piedad? ¿Qué es? Y no intento ser demasiado simplista, pero esta es la mejor respuesta que sé. La piedad es tratar de ser más como Dios. Es decir, es llegar a ser más como Cristo. Todo el tiempo, porque Cristo es Dios en persona. Me contaron de un retrato que colgaba cerca de la entrada del Álamo en San Antonio. Y se decía que era de James Butler Bonham, muerto en batalla, antes que su retrato se terminara. Su sobrino se parecía tanto a él que fueron a buscarlo y se presentó para terminar el retrato para que las futuras generaciones tuvieran una idea de cómo era el hombre que muriera por su libertad. Y quiero decirles que Jesucristo es el retrato terrenal de Dios. La Biblia lo dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es Dios mismo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo conocer a Dios? La Biblia dice que no podemos verlo. La Biblia dice que ningún hombre ha visto a Dios y ha vivido. Pero Dios mismo se nos ha revelado, enviando a su propio Hijo, Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, Dios en persona. Y Jesucristo descendió debido al amor de Dios por nosotros, no solo para morir en la cruz, sino para vivir en esta tierra durante todos esos años y mostrarnos cómo viviría Dios si estuviera aquí. Porque Jesús es Dios y Él estuvo aquí. Así que si quieren saber qué haría Dios en esta situación, tienen que preguntarse, ¿qué haría Jesucristo? Estudien a Cristo y sabrán cómo obra Dios. Así como Jesucristo nos revela a Dios, Dios nos da la responsabilidad de revelar a Jesucristo a otros. Debemos ser como Cristo. Eso significa ser piadoso, para que otros vean a Dios en nosotros. Amén. Renée Zellweger ha estado trabajando mucho para convertirse en la famosa actriz y cantante Judy Garland. Si alguna vez han visto El Mago de Oz, recordarán la extraordinaria voz de Garland. Millones de personas pensaron que era una persona sana como un pan de Dios, porque esa era la imagen que nos dieron, pero tras bastidores, Garland luchó con muchos problemas. La presión del estrellato, la depresión, la adicción en espiral al alcohol y las drogas. Sufrió presiones financieras y se volvió suicida. En 1969 fue encontrada muerta en el baño de una casa alquilada en Londres a los 47 años. Pero fue una maravillosa artista. Y a Renée Zellweger se le dio el rol de Judy Garland. Quiero contarles lo que ella hizo para lograrlo. En preparación para ese rol, ella tuvo que verter toda su energía en transformarse a la imagen de Judy Garland. Ella dijo, me sumergí en todos los aspectos de Judy. Leyó todos los libros que pudo encontrar sobre Garland, tomó clases de música, aprendió la coreografía, estudió la voz de Judy para poder duplicarla. Estudió los gestos de Judy, su postura, su caminar, sus patrones de habla.
Usaba prótesis, lentes de contactos, peluca, disfraces, y me contaron que durante el rodaje, Swellinger estaba en la silla de maquillaje todos los días por 2 horas, solo para transformarse en Judy Garland. Ahora, puedo apreciar la dedicación de una persona a su oficio, pero solo hay una persona como la que quiero ser, y ese es Jesucristo. Amén. Aquí está la diferencia. Ella debe ser Judy Garland de afuera hacia adentro. La Biblia dice que puedo ser como Jesús de adentro hacia afuera. Pero esto es lo que quiero decirles. Si un actor o una actriz están dispuestos a esforzarse para aprender a representar a alguien que realmente no son, ¿cuánto más debemos estar dispuestos a decir, quiero ser como Jesús? Y si voy a ser como Él, no voy a despertarme una mañana y ya voy a ser como Jesús. Hay cosas que debo hacer para saber quién era Jesús. Y cuanto más aprendan quién era Jesús y cuanto más estudien quién es Jesús, más tendrán un hambre en sus corazones de ser como Él y más se darán cuenta que algo de Jesús está comenzando a surgir en sus vidas, haciéndolos diferentes. Bien, tenemos que sumergirnos en todos los aspectos de Jesús. Así como ella se sumergió en el personaje de Judy, debemos sumergirnos en Jesucristo. Tenemos que leer todo lo que podamos sobre Jesús en los Evangelios. Ahí aprendemos acerca de Él. Tenemos que seguir leyendo su palabra. Tenemos que estudiar cómo caminaba, cómo predicaba y cómo Él habló. La Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, también Cristo padeció por nosotros. Y vean esto, dejándonos ejemplo. ¿Cómo puedo conocer a Cristo? Él sufrió y murió por nosotros y nos dejó un ejemplo. Y dice, Él hizo eso para que siguiéramos sus pisadas. ¿Cómo puedo ser semejante a Dios? No puedo llegar a ser como Dios, el Padre, en el sentido de que no sé cómo hacer eso. Pero Dios el Padre me ha dado esta maravillosa imagen de sí mismo en Jesucristo. Así que si quiero llegar a ser como Dios, tengo que estudiar cómo ser como Cristo. Así que la piedad es ser semejante a Cristo. Hay un párrafo en particular en 1 de Pedro que tiene 3 cosas que quiero compartir con ustedes sobre lo que es ser como Cristo y lo que significa seguirlo y lo que significa desarrollar este deseo de piedad en sus vidas. Quiero leerles esto, no se pierdan. Yo volveré y lo desempacaremos. 1 de Pedro 2, 9 al 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Al desempacar este párrafo, quiero primero hablar de cómo examinamos nuestra identidad ante Dios. Y ahí comenzamos. En 1 de Pedro 2:9, Dios nos dice algo acerca de nosotros que debe repetirse a menudo en esta cultura en donde no hay mucha autoestima de parte de muchos. Si son cristianos hoy, nunca olviden esto. Dios dice que ustedes son posesión suya. Él dice que son pueblo adquirido por Dios. Dios los creó como su pueblo adquirido. La Biblia dice que ustedes no son suyos, sino comprados por precio. Si son cristianos porque son pueblo adquirido por Dios. Él los ha creado. Son únicos y diferentes. Tienen un propósito especial. Dios los puso aquí por una razón. Y cuando descubran cuál es ese propósito, podrán comenzar a vivir. Pero no pueden avanzar como cristianos y creer lo que llaman teología de gusanos. Es decir, soy solo un gusano. No, no lo es. Usted es una criatura de Dios y usted es pueblo adquirido. Por lo que no puedo superar el poder detrás de la frase de Pedro. Pedro nos llama como cristianos, pueblo adquirido por Dios. Y les digo, Pedro no estaba escribiéndole a la élite. Estas cartas de Pedro fueron escritas a creyentes dispersos, muchos de los cuales habían salido del judaísmo y sufrían por su fe. Algunos eran esclavos, otros analfabetos, algunos enfermos y ancianos.
Y Pedro les dice, no, ustedes son especiales, son los más especiales de la tierra, no los de la realeza o de la élite. Los especiales son ustedes, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Esta lección fue de gran ayuda para una dama de la que leí llamada Janet McHenry. Ella da charlas a mujeres de todo el país. Ella dijo, nunca me sentí especial. No era la joven más inteligente de la clase. Siempre había alguien más inteligente que yo. Ni la más atlética. Participé en una competencia de natación y salí tercera de 3. Nunca me consideré atractiva. Para sobresalir, asumí un rol de liderazgo, para tener prestigio. Y en bachillerato me postulé y gané 6 cargos, incluida la secretaria de la clase a graduarse. Dijo, pensé que dejaría mi marca haciendo cosas, ya que no podía hacer lo que todos eran. Yo solo quería sobresalir haciendo. Dice, 2 años después de graduarme del bachillerato, alguien me dijo que podía tener una relación personal con Jesús. Y fue algo nuevo para ella. Ella dijo, Él quería una relación conmigo. Como los israelitas aprendieron, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ella dijo, el efecto en mí fue enorme. Ella dice, soy atesorada. Dios me valora. Dios quiere una relación conmigo. Él quiere deleitarme, inspirarme, llenarme y caminar conmigo día a día. Y en los años posteriores a ese momento en que conoció a Jesús, le ha estado diciendo a toda la gente, ustedes son preciada posesión. Si están tratando de sentirse valorados por sus acciones, sus logros, apariencia, inteligencia o físico, ¡basta! Jesús los ama. Y eso es lo más importante de ustedes, que jamás llegarán a saber. Amén. Aquí está la primer pista. Para desarrollar la piedad, la semejanza de Cristo en sus vidas, solo recuerden esto, son posesión de Dios. Él los creó con un propósito. Le pertenecen a Él. Son muy importantes. Número 2. No solo son la posesión de Dios, son peregrinos. Esto es lo que dice en 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Uno de los conceptos más grandes de Pedro es la idea de ser un viajero. Aquí abajo, el origen no vino de él, es decir, en el Antiguo Testamento varias veces la gente era llamada peregrinos. No es una expresión de John Wayne. Saben, John hizo la representación de peregrino. Lo que significa es que ustedes y yo no pertenecemos aquí. Este no es nuestro hogar, es el cielo. Amén. Somos extranjeros, eso es lo que dice, somos forasteros. Y hay algo realmente especial en eso. A los cristianos dispersos por la persecución y viajando al cielo, Pedro, en el versículo 11 dice, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, no asuman las características del entorno donde estén. No somos de aquí. Aquí está la tercera, que les ayudará en su camino hacia la piedad. Ustedes son la plataforma de Dios. Aquí dice que Dios nos da lo que nos da para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mientras pasamos por este mundo, ¿cómo lo hacemos? Mientras peregrinamos hacia el cielo. Nuestro propósito es que debemos ser testimonios de Dios. Debemos ser testigos de Él. Eso no significa que tenemos que conocer las 4 leyes espirituales o el camino romano. Significa que toda nuestra vida, quienes somos, peregrinos, debe ser un testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Hace años comencé una oración. No sé de dónde vino, pero al enfrentarme al día y darme cuenta de mi rutina, empecé a orar. Señor Jesús, ayúdame a traer tu influencia a cada situación en la que esté hoy. Que haya algo de Jesús en esta situación. Y me meto en algunos lugares muy interesantes, donde Jesús no parece encajar. Cuando Jesús está en su corazón, donde quiera que vayan, si viven para Él, ustedes traen la presencia de Jesús a esa situación. ¿No es así? Bueno, esa es la meta, recordarle a otros de Jesús.
Y en este pasaje en Primera de Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nuestras manos y pies se convierten en la plataforma por la cual Dios es capaz de hablarle al mundo. Cuando crecemos en la piedad, la gente comienza a ver a Jesús en nosotros. Y ese es el propósito de esta edificación, del carácter que se nos da en 2 de Pedro, capítulo 1. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, semejanza a Cristo. Ahora, eso es quienes somos, por eso debemos ser así. Así que vamos a dar el paso final aquí. Pasemos de examinar nuestra identidad a expresarla. Así que, una vez más, 3 cosas, rápidamente. En primer lugar, la piedad se trata de propiedad. Vivan como que pertenecen. Le pertenecen a Jesús, le pertenecen a Dios. Cuando lo reconocen, pensarán 2 veces las cosas que hacen. ¿Alguna vez de niños recuerdan a sus padres decir: recuerda cuando salgas de quién eres hijo? Mi papá fue el presidente de la universidad donde crecí, en Cedarville. Y nunca lo dijo así, pero mi madre no titubeó en decirlo. Eres hijo del presidente. Así que, ya sabes, no nos avergüences. Cuando se dan cuenta de que son posesión especial de Dios, querrán hacer lo correcto, ser la persona correcta. Esa es una gran motivación para ser como Cristo. Le pertenezco a Dios. Quiero vivir de tal forma que le dé honor a su nombre. No quiero ensuciar el nombre de Dios porque soy uno de sus hijos y actúo como si no supiera quién es Él. Así que, a menudo la Biblia nos recuerda eso. En 1 Corintios leemos: y que no sois vuestros. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Romanos 1 dice: vosotros llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Romanos 14:8 dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando el escritor del Salmo 73 soportó un tiempo confuso de desánimo y depresión, la realidad que lo ayudó con eso fue esta. Salmo 73:23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿No es esa una gran verdad de Dios? Romanos 8:1 lo dice de esta manera: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Le pertenecemos a Cristo Jesús? Vivamos como que pertenecemos. Él es nuestro dueño, nuestro Padre, el dador de la vida, aquel a quien daremos cuenta un día. Número 2. La piedad es asunto de ciudadanía. Mantengan sus ojos en el cielo. Sincronice su reloj con el tiempo del cielo. Pongan su vista en el cielo. No siempre miren las cosas de la tierra. A medida que agreguen piedad a sus vidas, al recordar quiénes son, tienen que tener el cielo en la mente, el lugar especial de Dios. Cuanto más nos acercamos al cielo, más debemos reflejar su carácter. Aquí está la esencia del principio de nuevo. Ustedes se convierten en el lugar al que más quieren ir y se convierten en la persona que más desean ver. Aquí está la tercera. La piedad es asunto de propiedad. Así que, actúen como que pertenecen. La piedad es asunto de ciudadanía. Tengan su vista en el cielo. La piedad es asunto de mayordomía. No se refiere al dinero, significa cumplir su asignación. Pedro dijo: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La Biblia dice que si vivimos nuestras vidas en la cultura a la que Dios nos ha llamado, si vivimos nuestras vidas singularmente diferentes a todos, porque les amamos, nos preocupamos y nos acercamos a ellos, los llamamos por su nombre, al estar lastimados, vamos cuando nadie más lo hace. Cuando hacemos esas cosas, cuando vivimos así, con ese tipo de conducta, la Biblia dice que al venir ellos diciendo cosas malas sobre nosotros, no pueden hacerlo porque ustedes han hecho tantas cosas buenas por ellos, que no hay manera de poder ignorarlo. Si la gente nos va a criticar, amigos, permítanles pasar sobre nuestro amor y por nuestras buenas obras por ellos.
Ahí lo tienen. ¿Qué es ser piadoso? Primero, saber quiénes son ustedes. Le pertenecen a Dios. Son su persona especial. Número 2. Son peregrinos. No estarán aquí por siempre. Están aquí solo por el tiempo que Dios les ha permitido estar. Mientras estén aquí, hónrenlo y sean su plataforma para cantarle alabanzas y para honrarlo con sus buenas obras. Si no creen que deban trabajar en algo, he fallado. Todos estamos en medio de esto.